Hoy tenemos pues el evento oficial de apertura en el que nos acompaña el maestro César Landazábal. Como ustedes saben, el maestro César Landazábal es un artista santanderiano, ahora radicado acá en Bucaramanga, y quien tuvo pues a su cargo muchos de los dibujos de estampillas que hacen parte en este momento de la colección del Banco de la República en Medellín. A raíz de esta situación, el banco pues ha tenido la iniciativa, particularmente el Centro Cultural de Medellín, ha tenido la iniciativa de hacer unas exposiciones didácticas para indagar un poco acerca de los temas que retoman estas estampillas, y pues con fortuna la primera de esas exposiciones didácticas fue la que se hizo el año pasado con los sellos postales que dibujó el maestro César Landazábal. Estamos entonces muy felices de que la exposición llegue acá a Bucaramanga, va a estar hasta el mes de enero del 2020. A propósito de la exposición, pues vamos a estar haciendo varias actividades de acompañamiento. La conferencia de hoy es la primera, pero a partir del jueves siguiente vamos a iniciar con un taller de dibujo para jóvenes y adultos. Es un taller que tiene 12 horas de duración y que se va a hacer todos los jueves de 2:30 a 5:30. Entonces, pues son todos muy bienvenidos si quieren acompañarnos en ese taller. Inicia a partir del 19 de septiembre y termina el 10 de octubre. Igualmente, en la semana de receso escolar vamos a hacer un taller de dibujo también para niños entre los 8 y los 12 años. Esto va a ser del 7 al 11 de octubre y se hará en las horas de la mañana. También es un taller de 12 horas. Esas son las actividades para las cuales el maestro nos va a acompañar. Vamos a hacer también pues lo que tradicionalmente organizamos en nuestra sala, mediaciones a solicitud de las instituciones, y las visitas taller para familias que están programadas para el mes de septiembre son todos los sábados. Entonces el sábado de 10 a 12, todos los sábados, pues va a haber la oportunidad de venir a conocer la exposición y hacer alguna actividad a propósito de ella. Como la exposición está también junto a otra que es la de Radio Sutatensa, generalmente las actividades que programemos en estos sábados de visita taller van a ser pues intentando relacionar los dos contenidos. Entonces, bueno, ojalá nos ayuden también a replicar esta información, a invitar a otras personas para que más personas acá en el área metropolitana puedan disfrutar de esta exposición del maestro, que lo tenemos aquí cerca, que lo tenemos pues que nos acompaña y que está también, me imagino, muy dispuesto, pues como lo está hoy, a contarnos un poquito más del tema, pues que se divide en varias partes. Uno tiene que ver con las estampillas como tal, con lo que significa hacer y coleccionar estampillas, pero otro gran tema es el de las especies en vía de extinción, que pues también él es un experto, y otro tercer tema es también el de su labor como artista de hacer dibujo científico. Entonces, maestro, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y pues por acompañarnos esta tarde y en estas actividades preparadas. Buenas noches. Gracias a todos ustedes por su presencia, y bueno, agradecerle al Banco de la República por la invitación que me ha hecho a esta charla, que me parece muy agradable desde todo punto de vista. Y comenzando con el tema, se dice que se llama Correos de Colombia frente a la extinción. Es muy importante el tema porque nos está hablando, sobre todo con la importancia el día de hoy, el tema de la conservación de nuestros recursos naturales, que de todas maneras los estamos destruyendo a veces por el afán de la riqueza, el afán de conseguir dinero. Envenenamos nuestros ríos, destruimos nuestros bosques, y bueno, lo demás ustedes los han oído en noticias y es una cosa realmente terrible. Para comenzar, para entender un poco lo de los correos, este tipo de trabajo que se hace con estampillas, pues hay que conocer un poco de la historia, de cómo se fue desarrollando las comunicaciones y por lo tanto el correo. Entonces vamos a ver un pequeño video donde nos cuentan así a grosso modo cómo fue este desarrollo. El hombre, que desde un principio necesitó comunicarse con sus semejantes, debió hacerlo como el resto de los animales, con gritos y gestos. Pero cuando el compañero se encontraba distante y sus gritos no llegaban a sus oídos, tuvo que ingeniárselas para producir otros ruidos más fuertes que fueran escuchados por aquellos. Así, descubrió que un tronco hueco, golpeándolo con otro, producía un ruido más fuerte que el de su garganta.
había progresado una enormidad. Además, acababa de sentar las bases del sistema Morse de comunicación con el tan-tan que realizado despacio o deprisa indicaba una cosa u otra. Entretanto, descubre el fuego, y el más sabio del momento observa que a través del humo la comunicación puede llegar más allá de donde llega el ruido. Nuevamente se ha progresado. El tan-tan y el humo son grandes adelantos, tanto así que perduran por mucho tiempo como formas de comunicación. Luego comienzan a utilizarse objetos que representan deseos determinados. Esto es el principio de la escritura, y con ello se avanza un poco más en las comunicaciones, pues enviando objetos al semejante que se encuentra a distancia, donde no llega el humo ni el ruido, pueden comunicar sus deseos o necesidades. Aquí surge otro invento que perdura. Para esta comunicación es necesario utilizar un mensajero o el cartero de hoy. Hace más de 4000 años se dan las bases para el primer abecedario que con jeroglíficos primero se transforman después en signos y sonidos que copian los fenicios, pasan a los griegos, de estos a los egipcios y por fin lo perfeccionan los romanos. Con el inicio de la escritura, ya los mensajes son inequívocos, pero aún sumamente difíciles porque se escribe sobre piedras. Sin duda, estas son el origen más remoto de nuestras actuales cartas. Los romanos agilizan la escritura impregnando la superficie con cera, y sobre ella escriben con gran facilidad, aunque también con gran facilidad. En un cuadro anterior salía un mensajero. Estos mensajeros fueron muy utilizados, inclusive el término postal, a propósito de los mensajeros, viene del latín postum. Establecían puntos intermedios para que pudieran descansar los correos, descansar los animales, darles su comida y luego nuevamente reiniciaban la marcha. En Estados Unidos fueron muy populares los correos, las postas, inclusive en algunas películas, yo recuerdo, ahora no tanto, pero en mi tiempo se veían esas películas de los correos postales norteamericanos, eran muy interesantes. En América también hubo correos muy importantes como el correo de los incas. ¿Cómo se llamaban? Si alguien recuerda el correo de los incas. Los chasquis, perfecto. Es razón al desarrollo precisamente y cómo establecer unas comunicaciones más rápidas. El gran Inca estableció caminos especiales, como eran los famosos vías reales o caminos reales, que de alguna manera todos conducían hacia el centro, hacia el Inca. Pero había uno especial que iba desde prácticamente desde el Perú hasta el norte casi de Argentina, que recorría mucho este tipo de territorios. Esto los utilizaban los chasquis. Los chasquis tenían eran unas personas muy especiales, con grandes ellos eran muy estimados en su medio, casi que equivalían a rangos de militares de alta graduación a su tiempo, ¿no? Pero en Colombia también existieron, con otro nombre, igual y que suplían los mismos oficios que desarrollaban los chasquis en el Perú. Pero los de aquí, pues lógico, tenían un nombre totalmente diferente. Y algunos los llamaron en un momento pregoneros, pero realmente del pregonero al correo o al mensajero hay diferencia, ¿no? El pregonero se limita más que todo es a contar o a proclamar algunas normas o leyes que dictaban las autoridades del momento, mientras que el mensajero se encargaba de llevar y traer el mensaje. En Colombia se llamaban el correo de los Huiscas, los tiuquine. Eran los famosos, sí, tiuquine con T-Y, U-Y
Tiuquime. Estos eran los famosos correos de nuestros aborígenes. Los egipcios utilizaban el papiro, constituyéndose el antecesor más remoto del papel que hoy usamos. Ya en esos momentos, hace 3000 años, lo más difícil en las comunicaciones lo constituyen los caminos, y los romanos, conscientes de esta necesidad apremiante, se dan a la tarea de construirlos para que comuniquen a Roma con las ciudades más importantes de su extenso imperio. Todavía hoy se encuentran los que construyeron hace más de 2000 años. En Salamanca se conserva intacto uno. Los caminos, a propósito de los caminos, hablábamos de las vías reales que establecieron acá, y Pedro Cieza de León dice que estas vías eran más espectaculares que las establecidas por los romanos, que de por sí eran importantísimas, y que las mismas que construyó Aníbal cuando en los Alpes para movilizar sus tropas hacia Roma. Más antiguos de aquella época, con 27 arcos y 400 metros de largo, hoy está en uso. Luego, establecen un sistema pedestre y a caballo con estaciones de relevo cada 25 kilómetros a las que llamaron positas. Las palabras correo y postal que hoy utilizamos derivan de aquel sistema. A la desmembración del Imperio Romano se mantienen los correos y las características propias de cada región. Pero en todos, el correo es privilegio del Estado, los nobles y clérigos, porque son los únicos que saben leer y escribir, además de poder pagar los altos costos que demandan los correos. En América, los incas tuvieron muy bien organizados sus correos, por medio de los chasquis, que se asemejaban a la organización que los romanos tenían para comunicarse en todo su imperio. Solamente hace 550 años, por la evolución de la cultura y el comercio, se creó un sistema de correo bien organizado en el centro de Europa, basado en los antecedentes romanos y que fue el principio del correo actual. Sus promotores, los duques de Tours y Taxis, lo llamaron el correo de los comerciantes, y por su buena organización también fue utilizado en Roma por el emperador Maximiliano. Cuando se definen las nacionalidades autónomas, cada estado o comarca considera el correo como un servicio público que deben proporcionar a los súbditos, pero ante la imposibilidad de organizarlos, otorgan concesiones, la creación y explotación a nobles y personajes influyentes. Es el caso de Colombia, en donde los correos estuvieron organizados por concesiones que se asignaron a don Lorenzo Galíndez de Carvajal y sus herederos desde el año 1514 hasta el año 1764, cuando se hizo cargo de su organización la Corona de España. Desde esta fecha a 1859, enviar una carta era muy costoso, y quien generalmente pagaba el transporte de la carta no era quien la escribía, sino quien la recibía. Para ello, se estampaba un sello en la carta que decía Bogotá debe, y el valor de la tarifa en reales. Esto indicaba que procedía de Bogotá y el destinatario debía cancelar el valor allí expresado. También podía ocurrir algunas veces que el remitente pagaba el transporte, en cuyo caso se estampaba un sello que decía Bogotá Franca. La forma más común de enviar las cartas era a debe, por lo que si el destinatario no pagaba el valor, se causaba un gasto que no se recuperaba. Por ello, el servicio de correo ocasionaba un déficit para el Estado. El invento de la estampilla proporcionó a la humanidad un adelanto definitivo y enorme. Fue Rowland Hill, en Inglaterra, quien en 1840 inventó la estampilla al observar que una chica rehusó recibir una carta alegando no tener dinero para pagarla. Él se ofreció a pagar el valor, pero aún así no quiso recibirla. Ella, a través de una clave puesta en el sobre del remitente, que era su novio, sabía de su contenido. Esto hizo pensar a Rowland Hill que si todos procedían de esta manera, el servicio sería un fracaso para el Estado.
sometió a consideración de la reina la idea del previo pago del porte por medio de una estampilla adhesiva y con una tarifa muy baja para que la mayor parte de la gente pudiera utilizar el servicio. El éxito después de muchos estudios y críticas fue estruendoso y la idea fue tan brillante que rápidamente se extendió por todo el mundo. La primera estampilla puesta en circulación reproduce la efigie de la reina Victoria con el valor de un penique de color negro. Por eso se le conoce con el nombre de penique negro o Black Penny. El primer país en América en utilizar el sistema fue Brasil, que emitió sus estampillas para el porte, hoy conocidas con el nombre de ojos de buey. Observemos detenidamente la estampilla ojo de buey. Y si observaron la estampilla, el penique negro, hay una coincidencia, y no sé si ustedes notarán en qué consiste la coincidencia y qué diferencia existe con las estampillas de hoy. Es una pregunta que un poco aparte del tema. En mi época conocí el lacre, no viene estampilla, se mandaba la carta y se usaba con lacre, que era una barra roja que se calentaba en una vela y después era la guardia de sellarla. No sé en qué parte de la historia entregar. El lacre siempre ha existido, inclusive hay ocasiones que todavía lo utilizan, el lacre. El lacre simplemente era para darle seguridad al elemento que iba guardado dentro del sobre. No reemplazaba la estampilla. Le ponían un sello que generalmente era el sello real, donde le decían que eso era muy importante y que no podía abrirse por ningún motivo. Y el lacre evitaba, es decir, si usted la abría con el lacre, o necesariamente rompía el papel. Luego se daban cuenta que usted había violado ese documento. Y antes de la estampilla hay otra forma de comunicación que es la paloma mensajera. Claro que sí, precisamente iba a hablar sobre eso. Ahí no se nombra lo de la paloma mensajera, pero eso fue un elemento que inclusive todavía lo utilizan en algunas partes. La paloma mensajera, la diferencia de la paloma mensajera es que debe llevarla del sitio donde se crió hasta donde van a enviar el mensaje. Esa es una diferencia, porque la paloma mensajera no la podemos, como la mensajera normal, decirle, bueno, vaya de aquí a allá y vuelva, ¿no? O vaya a otra parte y vuelva, no. La paloma mensajera regresa a su sitio donde nació, donde se crió. Entonces, generalmente los ejércitos y toda esta cosa llevaban las palomas en jaulas y según el requerimiento las enviaban, las soltaban y volvían, le decían al rey o al general o al que estuviera a cargo de la tropa, vamos perdiendo la batalla, necesitamos refuerzos, en fin, todo este tipo de cosas lo utilizaban con la paloma mensajera, que aún hoy en día todavía es utilizada. Y ahora volviendo, sí. En mi época también, los gritos entre una casa y otra que estaba distante, era una goma y estaban la razón, inclusive lo confirmó una maestra de Curipí, en una exposición que hubo en la casilla, por una quebrada que pasaba muy cerca de la escuela. ¿Ya? Entonces, cuando veían que llovía y venía la tormenta y atacaba, entonces un niño ya gritaba. Entonces, la apretaban aquí para que estaba en la parte más alta. Ok, no se preocupe, que yo no estoy muy lejano de su época y también viví lo de la comunicación por gritos. Entonces, ¿cómo? En vez las cantadoras y las corridas se conversaban en la tarde del canto de la guarina. El canto de la guarina, correcto, sí. Esos son datos que son interesantes y que van enriqueciendo precisamente la charla. Pero bueno, volvamos, observemos detenidamente la estampilla hoja de buey del Brasil. Esta tiene otra historia, porque años después, 3 años después, después de editar las estampillas en Inglaterra, se editó en Brasil, esta precisamente, la hoja de buey, y 19 años después en Colombia. Entonces, ahora Colombia tiene otras cositas que son hermosas. Por ejemplo, fue el segundo país en utilizar la aviación como método de transporte o como correo. Esos son detallitos importantes. Otro detallito importante que no está ahí
Pero volvamos, no nos perdamos del hilo en que vamos. Volvamos a la estampilla anterior, al penique negro. El primer país en América en utilizar el sistema fue Brasil, que emitió sus estampillas con el valor de un penique. El penique negro tiene una leyenda, poste y un penique. Brasil tiene un número también donde está el valor facial. Aquí no hay valor facial, pero hay una cosa que en ambas estampillas no existe. No son estampillas dentadas, en primer lugar. Segundo lugar, no se sabe el país a que pertenecen. Si no decimos que esa estampilla es del reino inglés, tal vez por la effigie de la reina Victoria sabemos. Pero en el caso de Brasil, ¿de dónde es la estampilla? Y en ambos casos hizo falta la nacionalidad de la estampilla. Ese era uno de los datos que les quería comentar. De penique negro o Black Penny. El primer país en América en utilizar el sistema fue Brasil, que emitió sus estampillas para el porte, hoy conocidas con el nombre de ojos de buey. En Colombia se empezó a utilizar las estampillas el 1 de septiembre de 1859, es decir, 19 años más tarde que Inglaterra, con una emisión de 5 estampillas con la imagen de escudos. Mientras tanto, nacen otros medios de transporte, y el correo ya se hace en diligencia. Con una emisión de 5 estampillas con la imagen de escudos. Mientras tanto, nacen otros medios de transporte. Bueno, esas 5 estampillas fueron las que primero se editaron, que eran con el escudo 59, de la Confederación Granadina, que Inglaterra, que se conocía a la época. Esas 5 estampillas. Hoy en día inclusive hacen un relanzamiento conmemorativo de los 150 años, si no me equivoco. Entonces, inclusive es importante para que usted la adquiera. Mientras tanto, nacen otros medios de transporte, y el correo ya se hace en diligencia, en barco, más tarde en tren y luego en avión. Colombia es uno de los primeros países en América en utilizar el avión para el envío de cartas. Esto ocurría en 1919, entre Puerto Colombia y Barranquilla. Ahí hay un dato importante. Esas colecciones, Colombia fue el segundo país en utilizar el avión para movilizar correos. A Colombia llegaron unos aviones franceses. 5, la historia dice que son 4 más 1, pero 4 más 1 son 5. De tal manera que 2 de esos aviones se estrellaron. Y uno, el correo que se llevaba en ese avión, llegó a Medellín, pero llegó en ferrocarril. ¿Por qué? Porque el avión lo habían acondicionado para acuatizar y resulta que se estrelló en el río Magdalena y lograron salvar el correo. El tipo lo llevó, cogió, lo montó al ferrocarril y lo llevó a Medellín en ferrocarril. Entonces a eso se debe. Los otros aviones no se conocen. En todo caso, estos 3 se estrellaron y de los otros 2 no se supo qué pasó con ellos. Posteriormente, pues ya otro desarrollo en Colombia, donde ya utilizaron otro tipo de aviones adecuados al sistema geográfico de nuestro país. No tenían otra, era otro, inclusive hubo otra compañía, ya después la que movilizó el correo en aviones normalmente, que inclusive hizo una emisión de 2, donde la emisión postal eran 2 aviones. En cada una un avión diferente, pero eran 2 aviones. Estampillas. Las estampillas se coleccionan desde el mismo momento que aparecen en Inglaterra, y ello por la inclinación del individuo a reunir cosas por las que siente admiración o algún interés. Se coleccionan cajas de fósforos, llaveros, billetes de banco, monedas, estampillas de correo, etc. Pero son estas últimas las más solicitadas, debido a que a través de estos diminutos trozos de papel se proyectan enseñanzas relacionadas con el acontecer diario e histórico del país que las emite. Su valor cultural y didáctico es incalculable.
y como sistema publicitario es de una penetración sin límites. Pero lo más sorprendente de este sistema es que lejos de causar gastos, proporciona grandes ingresos, debido a la cantidad de estampillas que van a parar a manos de los filatelistas, sin que los gobiernos hayan prestado el servicio para las cuales fueron creadas. De las primeras estampillas que se editaron, creo que fue la segunda edición, estaban unas de Camilo Torres, La Pola, Bolívar. Las más costosas son precisamente esas tres. En este momento pueden valer 8 millones de pesos. Entonces es importante esos datos, por qué los coleccionistas coleccionan estampillas. Aparte de que, como decía ahí el locutor, la cultura de un país se puede extender a todo el mundo, lo puede conocer todo el mundo en razón a las estampillas. De la aceptación casi unánime que tienen en todas las personas. Se calcula que existen en el mundo más de 50 millones de coleccionistas activos. Son determinantes del valor también los motivos más reproducidos. Los hay universales como arte, flores, animales. Otros son temas locales como independencia, deportes, etc. Junto a lo anterior, también determina el valor las cantidades emitidas. Es lógico que una estampilla de la que se emite 20.000 ejemplares vale más que otra de la que se imprimen 1 millón de ejemplares. En Colombia tenemos estampillas que costaron 10 centavos en 1920 y hoy se paga por ellas hasta 20 millones de pesos. Pero sin duda el verdadero valor de las estampillas no es tanto el monetario, sino la fascinación que producen a grandes y a chicos al observar, interpretar y aprender lo que los gobiernos ponen a nuestro alcance a través de estas pequeñas obras de arte. ¿Qué es una estampilla? Bueno, yo creo que hasta aquí llegamos, pero sí quiero mostrarles un detallito que es importante. Colombia tiene el récord de tener la estampilla más pequeña del mundo. La estampilla colombiana más pequeña del mundo tiene 8 por 9.5 milímetros. Es decir, no equivale ni siquiera a 1 centímetro cuadrado. Fue editada por el Estado Soberano de Bolívar. Y creo que aquí la tenemos, la estampilla más pequeña. Ahí está la estampilla más pequeña del mundo, la que ustedes ven aumentada, es la misma que está junto a la de la Reina Victoria. Entonces pueden comparar el tamaño real de lo que es la estampilla más pequeña del mundo. No equivale a 1 centímetro cuadrado, porque 1 centímetro cuadrado sería 10 por 10. ¿Por qué ese tamaño? ¿Con qué fines? Bueno, realmente el por qué es un difícil. Sería ya gusto del gobernante o el editor de turno. Pero ese es un récord que me parece muy interesante porque nadie lo tiene, solamente Colombia. Bueno, relativo a las estampillas, yo quería, ¿qué es para ustedes, qué es la filatelia? Es de la posesión. ¿A qué? Ciencia de coleccionar estampillas. La ciencia de coleccionar y conservar estampillas. Es decir, codificarlas exactamente. Las estampillas, y esto es adicional, los coleccionistas las coleccionan por materias. La mayoría por materias, coleccionan por aves, por peces, las coleccionan por países, por lagos, por ríos, en fin, de tal manera que una estampilla, según su diseño, un coleccionista tiene que colocarla en cada uno de los cajones que corresponda a cada una de las especialidades que tenga. Hay estampillas, por ejemplo, de paisaje, donde aparecen ríos, donde aparecen árboles, donde aparecen animales. Entonces, ¿qué pasa aquí? El coleccionista que colecciona por materias, colecciona por aves. Así tenga un río, no importa, hay aves dentro. Entonces, esta estampilla es coleccionada muchas veces 5 o 6 veces por el mismo coleccionista. Eso hace que la cantidad de estampillas emitidas se reduzca al personal.
porque en vez de ir a 6 personas, llega a una sola, por el coleccionista. Entonces el valor se eleva. Entonces, hay coleccionistas que lo hacen por material, la mayoría lo hacen así, y establecen por materias. Entonces, muchas estampillas, el que sacó un escudo, bueno, se colecciona por escudos porque no hay más. Pero si al lado del escudo hay una persona que sostiene el escudo, ya, personas. O si hay una bandera, ¿de qué países? Entonces ya por países. En fin, ese es un hobby, yo diría que más que un hobby es una profesión que es muy interesante y que realmente, como decía el locutor, produce placer y a los que tienen esas colecciones importantes, dinero. Por ejemplo, la estampilla de Esperanza Gallón Domínguez valen plata, vale como 8 millones de pesos. Entonces, los coleccionistas son muy vivos y ellos intuyen y miran mucho es la cantidad emitida, es decir, la cantidad de sellos postales que se emiten, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000. A mayor cantidad, el valor es menor. Así el valor de la estampilla, el valor facial sea alto. Pero como hay tantas estampillas, entonces mucha gente la tiene. El valor de las estampillas está en que la menor cantidad de personas que tengan esa misma estampilla, eso eleva el valor. Por eso ustedes pueden suponer cuánto debe valer el penique negro, que únicamente se conocen 2 ejemplares en el mundo. Entonces pueden decir, ahora, el otro valor de las estampillas, lo que me preguntaba, que decía que las estampillas únicamente servían para... No, las estampillas son difusoras de cultura. A través de las estampillas se conocen situaciones, gobiernos, en fin, muchas cosas del mundo. Se conoce la ecología, se conoce la historia, se conoce cualquier cantidad de situaciones culturales que tenga un país. Entonces, el éxito de eso estriba en que sepan seleccionar los motivos que van a mostrar. Eso es muy importante. Y ahora, cuando llegamos al diseño de una estampilla, como en el caso que me ha tocado a mí, se tienen en cuenta, en este caso, como se trata de conservación, aquellos animales que están en vías, que están en peligro de extinción, o que estén de alguna manera ya en un listado de peligrosidad. Y algunos, ahorita vamos a ver un video precisamente sobre esos ejemplares que tienen ustedes en sus carpetas. De pronto va a aparecer algo que les parezca diferente, y entonces me van a preguntar por qué, yo les voy a responder. Pero entonces vamos a ver primero esa parte de las estampillas. Podemos comenzar con la primera con la primera que tenemos, con el primer video. Este es el lorito quenaquena, o le dicen en inglés también eagle parrot, o sea el pájaro águila, porque logra las plumas de la cabeza, logra expandirlas y formar como una especie de copete, de abanico, y es muy interesante. Ahora, ¿por qué escogí yo este video? Porque a veces parece que desapareciera y volviera a revivir, porque es que este lorito también está en la lista de animalitos en peligro. Algunos, unos más que otros menos, pero de igual manera, cuando entra ya en el listado, es mejor ya comenzar a tener todo el cuidado del caso. Por eso lo escogí como si hablara y no se oyera, como si se muriera pero vuelve a revivir como el ave fénix. La intención era esa, mostrar esa situación. Maestro, cuando usted hacía el diseño, ¿conocía a los animalitos o a través de fotos? Cuando lo conocía, cuando yo hacía el diseño, los conocía porque habían animales en el laboratorio conservados precisamente, porque se suponía que si en algún momento desaparecían quedaba un referente para uno poder trabajar sobre eso. Entonces, en el laboratorio los teníamos. Cuando los animales se coleccionan, existe una libreta de campo, donde en esa libreta de campo se anota el día, la fecha, la hora, en dónde fue capturado el animal, al abrirlo,
que le encontraron, todo eso, y se le incluyen las medidas, pie, longitud total, envergadura. ¿Qué es la envergadura? La envergadura va de una punta de un ala a la otra cuando son aves, ¿no? Inclusive cuando nosotros abrimos los brazos, la envergadura nuestra es de la punta del dedo índice no, corazón, al otro dedo corazón. Esa es la envergadura. Cuando hablamos de que una ave tiene 2 metros de envergadura, estamos diciendo que tiene 2 metros con las alas abiertas. Y en Colombia tenemos aves de ese tipo. Ahora lo vamos a ver. ¿No abrió la pía? Esa era la más simple. Pero bueno, no importa. Este es el pajuil de la costa. El nombre científico Cras alberti. Posiblemente el nombre se lo colocaron en alguna de las visitas que hizo el príncipe Alberto a Colombia y que estuvo muy compenetrado con la parte de conservación de fauna en Colombia. Entonces posiblemente le dieron ese calificativo Cras alberti. No, son familias, son distintas. Sí, claro, es que hay varias, de eso hay varias especies. Sí. Ese tiene algo muy interesante y es que tiene el peluqueo de hoy. ¿Sí se dan cuenta? Sí, tiene la cabeza, ¿verdad? Y sobre todo que es pelo rizado. Si lo vieran algunas personas de afuera, lo copiarían. El copete. Sí. Y esto es interesante, ahorita vamos a ver, lo que ven al fondo alcanzan a ver algo como con rayas, una ave que se alcanza a ver, ahorita vamos a ver, ahí está, es la hembra, fíjense la diferencia entre la hembra y el macho es de un solo tono, la hembra, ella es la hembra, es muy diferente el color, en el pico sí se nota que tienen la misma característica, es azul, por le dicen el pajuil de pico azul. Todas estas son las especies que están ahí precisamente y que van a ver posteriormente aquí abajo, que van a ver en la exposición. Pobre perezoso. Este es el águila arpía. El perezoso es un animalito grande y ella mire cómo se lo lleva como si fuera un muñequito de felpa. Esta águila llega a pesar 9 kilos. Pero puede levantar un peso superior a 3 veces su peso corporal. Es decir, en este caso me aportó 27. Puede levantar a un animal que pese más de una arroba. Y llevarlo con toda tranquilidad. Ahí lo ven, él se llevó su perezosito. Esta águila tiene 2 metros de envergadura. Ahora sí ya hablamos de qué se trata, viendo las alas abiertas. Sin embargo, esto es tal vez el águila más poderosa del mundo. Sin embargo, no es el águila que tenga mayor envergadura. ¿Por qué? Porque esta águila al volar dentro de la selva, si tuviera las alas muy largas, sería un problema para movilizarse dentro de la vegetación. Entonces sus alas son muy cortas, pero al cambio son muy anchas. Entonces compensa, lo largo del ala se compensa con el ancho. Y la utiliza para movilizarse. Es muy ágil, sí, para movilizarse, porque ella nunca se ve una águila arpía volando fuera del dosel del bosque. El dosel de un bosque es la parte superior del bosque, es decir, donde usted ve la copa de los árboles. Una águila arpía nunca la ve volando fuera. O puede que de pronto la vea, pero es muy raro y no está en cacería. Ella caza dentro del dosel del bosque. Es una diferencia con el águila calva o con
el águila dorada de Estados Unidos, son muy distintas, por eso ellas tienen las alas mucho más largas, para tener mayor amplitud de vuelo. Esta lo que necesita es agilidad y movilidad. Inclusive tiene una cosa muy interesante, cuando los micos se les esconden porque se dan cuenta y se hacen debajo de los árboles. Pero ella tiene la habilidad de volverse, tomarlos y llevárselos. Aquí tenemos otro amigo, el delfín rosado. Su nombre científico, Inia geofrensis. El color rosado no se sabe realmente, parece que es por algunas cosas que tiene en la parte subcutánea, pero realmente nadie sabe por qué es el color rosado. Sin embargo, no todas las veces es rosado, hay veces tiene marcas grises. De los delfines que tenemos en Colombia, de río está esta especie y otra más pequeña. También a veces tiende a ser rosada, pero es un delfín. Ahorita les explico por qué. Porque es más pequeño y también trata de ser rosada. Es Sotalia fluviatilis, es el nombre científico del otro delfín, que también vive en los ríos, es más pequeño que este. Este tiene una particularidad muy grande. ¿Ven lo que tiene en la cabeza? Esa parte amplia como una bola que tiene en la cabeza. Eso nos está diciendo que el delfín tiene una amplitud cerebral mucho más grande que nosotros. Una tercera parte más amplia que nosotros mismos, en cuanto a grado de inteligencia. Y mira, este es el Sotalia fluviatilis. Fíjate que es muy parecido. Pero realmente, mire la diferencia, son muy distintos. Este tiene otra característica y es que este puede mover el cuello en todas direcciones, cosa que no pueden hacer ninguno de los otros delfines. Este tiene una vértebra cervical más, y eso hace que pueda movilizar el cuello como nosotros. Él puede movilizarlo a cualquier parte, sin ningún problema. Está en serio peligro de extinción porque hay uno de ellos es la cacería, que lo hacían con fines de, ya aquí no tanto la piel, pero persiguen los huesos porque tienen entendido que tiene efectos afrodisíacos, ¿no? Entonces los capturaban por ese efecto mucho. Ahora también para llevárselos a zoológicos. Y ahorita uno de los peligros que tiene más grandes es las explotaciones del oro en los ríos Amazonas, porque los están envenenando, los están matando. Las grandes empresas mineras no son conscientes del daño que le están causando al medio ambiente acuático y es terrible. De tal manera que con diferencia de sus otros congéneres que son los delfines, por ejemplo, marinos, inclusive el Sotalia fluviatilis, es muy distinto, tiene acondicionamiento especial en las aletas, su pico es mucho más largo, como se pueden dar cuenta, y es muy sociable. Hay algunas leyendas, una leyenda muy simpática. Se dice que cuando una mujer que no era casada o tenía el esposo distante, no era casada y resultaba embarazada, le echaban la culpa al bufeo. El bufeo era al delfín porque se dice que se disfrazaba, se colocaba un vestido muy elegante, se colocaba su sombrero y llegaba a las fiestas y que era tan simpático que atraía a las mujeres que él quería y se las llevaba. Y entonces, claro, aprovechaban para justificar el desliz diciendo que era culpa del delfín. Era culpa del delfín. Del delfín hay muchas leyendas muy simpáticas, pero hay muchas a veces que se confunde con la danta, hace una simbiosis con la danta. Se dice que al delfín lo descubren, ¿por qué? Porque no tiene los pies hacia adelante,
camina hacia adelante, pero no los tiene hacia adelante. Es como si caminara hacia atrás, pero debe ser por lo simpático que no se dan cuenta las damas de ese detalle, supongo, ¿no? Ahí tenemos el Trisecus manatus. Es el manatí que llamamos manatí antillano. En el Amazonas hay uno que es el Trichecus inunguis. Es un similar, aunque tiene algunas diferencias, pero este es el manatí antillano. Ahí está en plena labor de amamantar a sus hijos. Realmente ellas procrean uno solo, pero ahí otro se le agregó posiblemente de alguna hembra que murió, la cazaron, en fin, tuvo algún percance y entonces aprovechó la situación y está también aprovechando de su madre adoptiva. Estos también son muy perseguidos y sobre todo tienen muchos problemas porque nadan muy cerca a la superficie. Y cuando pasan las lanchas, con las hélices, a veces los matan, otras veces les quedan las cortadas en la espalda, ¿no? Son muy simpáticos y son muy sociables. Tienen las mamas, como ustedes pueden ver, debajo de las aletas. Realmente no tan distante de lo que puede ser el pecho en el humano. Y la parte para la procreación, ellos tienen una, más arriba de la parte anal, la parte ventral tiene una abertura, que es la parte que corresponde a la parte sexual, y a los dos lados están las mamas. En los otros delfines, no en estos la mama está debajo del resto. En los delfines, que yo una vez aprovecho para explicarles, están en la parte ventral. Tiene una pequeña abertura ya a los lados, están las mamas que son hacia adentro. Y cuando introduce el delfín el pico ahí, ella, al chupar, el bebé sale y la mamá suelta toda la cantidad de leche. Como tiene que movilizarse muy rápido, suelta cantidades grandes de leche al mismo tiempo y muy nutritivas, porque ellos no pueden amamantarse durante mucho tiempo por la misma situación de que tienen que salir a respirar. Sobre todo los bebés tienen que salir a respirar más rápido que las madres. Todos los mamíferos marinos tienen esa situación, tienen que salir necesariamente a respirar. Ahora, ¿por qué son mamíferos? ¿Qué se necesita para ser un mamífero? Hay dos cosas que son importantes para determinar qué es un mamífero. Un mamífero es porque, lo que dice la señora, tiene mamas. Y el segundo es placentario. Tiene placenta sobre la cual se desarrolla el feto. Y todo esto, los delfines, las orcas, las ballenas, todos estos son animales, son mamíferos. Los delfines, aquí el manatí, igualmente son placentarios. Mientras que a veces alguien me preguntaba en alguna ocasión, digo, ay, pero el tiburón nacen vivos. Sí. Evidentemente los tiburones nacen vivos, pero el huevo no se desarrolla en una placenta, sino dentro del oviducto. Y nacen vivos, o sea que no hay placenta, tampoco tienen mamas. Eso se llama ovovivíparos, quiere decir que nacen vivos. Estábamos muriendo, ¿cuál es las pequeñas? ¿La podemos aumentar un poquito, no? Gracias. Bien. ¿Qué hay de raro en estas imágenes? ¿Alguien capta la idea de por qué esa imagen no se mueve? Porque esa es lo único que les queda, es la memoria de algo que ya no existe.
Esta fue escrita por uno de los viajes de Colón, se llama la foquita del Caribe, Monachus tropicalis. Existe otra familiar muy parecida, que es la Monachus también, es una Monachus que existe en las Antillas y va hasta Europa. Es muy parecida, pero esta era más color chocolate y un poco más grande, y era la única que vivía aquí en nuestro medio. Marina, desde luego, y desapareció hacia el año, se dice que hacia el año 1965 ya no la volvieron a ver nunca más. Posiblemente cazaron los últimos ejemplares. Entonces, eso es lo que no queremos que pase con las otras especies que hemos visto acá. Continuamos. ¿Ya conocen ustedes ese animal? La nutria. Ese es uno de los animales más hermosos que tenemos aquí en el río Amazonas. Es espectacular. Y es la nutria más grande del mundo, además. Esta, estando en un momento seco, tiene un color más achocolatado rojizo, pero cuando se humedece el pelo, se ve casi negro. En uno de los viajes que hizo Cousteau por el río Amazonas, llegando a un puerto, alguna se subió. Y fue la muñeca pues que tuvieron en el barco durante la travesía que hizo Jacques Cousteau en el río Amazonas. Luego, al llegar hacia la desembocadura, kilómetros antes de llegar a la desembocadura, la dejaron nuevamente su hábitat. Ella se dejó y se fue. Ahí se devolvió y les hizo su despedida y se fue. Esta tiene una cosa importante, observemos, me permite un momentico la anterior. Observen un detallito, por favor, ahí. La tenemos ahí. La cola. ¿Qué ven en la cola? Que es plana. Que es plana. Todas las otras nutrias, sus colas son redondeadas, cilíndricas, digamos. Esta es plana, porque la cola le sirve como una aleta adicional. Por lo tanto, puede movilizarse mucho más rápido que las otras nutrias. Pero goza de las más características. Y esta es mucho más rápida y sobre todo que está en aguas que son un poco turbias, como es el Amazonas. Mientras que las otras son generalmente de río. Bueno, hay otra de río también que es la Lutra longicaudis, que también la tenemos en nuestro territorio, más pequeña que esta, pero esa no se ve tanto en el Amazonas, se ven otros ríos aquí, Magdalena, Cauca. Bueno, no sé si ahora la podrán ver porque es complicado verla ya, pero de todas maneras esa también está en peligro de extinción. Estas son 8 de las especies que tenemos que están en peligro de extinción y que es el motivo de la exposición que tenemos acá. También está en el folleto la rana cocoy. La rana cocoy, el tamaño que le ven ahí es súper gigantesco con relación a su tamaño real. Es tan pequeña que no alcanza a medir 2 centímetros. Es muy pequeña, pero produce un veneno que es tan violento, que es 10 veces más violento que el veneno de cualquier serpiente del mundo. Entonces, eso era lo que utilizaban los indígenas para envenenar sus flechas. Exudaban, lo que exuda la rana es un veneno que es mortal. Entonces lo raspaban, es decir, limpiaban la punta de sus flechas con ese veneno y luego disparaban. Y eso produce parálisis nerviosa. Esta ranita es tan pequeña, ¿y por qué la coloración de la rana? ¿A qué creo que se debe esa coloración? ¿Cómo? Bueno, sí, lo que come tiene que ver, desde luego que sí, pero tiene otra explicación. No se puede, un color rojo y negro no se puede camuflar muy fácil. La explicación es que ¿cómo? Es una advertencia para los predadores.
Le está diciendo al predador, ojo, que si usted se atreve a comerme, lleva el bulto. Entonces es una advertencia tenaz que le hacen los otros predadores. Por eso ya la pueden ver ahí librecita y no, la dejan tranquila. Generalmente todos los animales, todas las especies de animales que tengan ese tipo. Ahora, esta rana cocoy esa no es la única manera de colorar. Hay cantidad de diseños diferentes y que corresponden a la misma especie. Hay cantidad de ranas. Esta, por lo que es la que está en la estampilla, la tomé como referente, ¿no? Pero, Chocó. Estas son típicas del Chocó y van hasta Panamá. Sí. Bueno, continuamos. Sí, se ve todavía en esa parte del Pacífico. Este ejemplar tiene también un récord. ¿Cuál es? Es el primate, el mico más pequeño del mundo. Es tan pequeño que se da aquí en un dedo y lo único que sale abajo del dedo es en la cola. Y su nombre científico, Cebola pigmea. Cebola pigmea, porque es del orden de los cénidos entre los primates. Es muy interesante y ese sí lo hay en varias partes del país, pero también lo cazan pues por su belleza, para llevarse a los zoológicos y porque por lo pequeño lo pueden tener en una casa, lo domestican fácilmente. Entonces, yo creo que podemos pasar al siguiente. ¿Cuánto falta? ¿El último? Bueno, este amigo ya es conocido de ustedes, el flamingo o flamenco le dicen también. Su nombre científico fue Phoenicopterus ruber. Ruber, ¿por qué? Por el color, es muy típico. Hay 4 o 5 especies en el mundo, pero la más rosada es esta. Tiene los pies casi son tan largos como su cuello, por lo tanto, en el vuelo de ellos es tanto alargan el cuello como las patas, las extremidades. Mientras que hay otras garzas que no lo pueden hacer. Tienen el cuello igual de largo, pero las patas no son igual de largas. Entonces, por equilibrio en el vuelo, las garzas, como alguna garza blanca, la alba, ellas pliegan el cuello para equilibrar el peso con relación a su centro de gravedad. Hasta ahora no se sabe exacto, posiblemente se debe a lo que comen. Sí, pues se debe a la alimentación. Y bueno, hemos terminado entonces la parte de los videos que tiene que ver con la exposición y que yo quería que ustedes vieran y que vieran un poco de la vida de estos animales y entendiéramos la importancia que ellos tienen para nuestros ecosistemas, la importancia que tienen también desde el punto de vista investigativo para muchos pueblos, sobre todo indígenas, que algunos viven, pero también ellos saben cómo, es decir, cómo no diezmarlos, cómo no acabar con ellos, sino hacer un uso, digamos, racional de los recursos, lo que llamaríamos nosotros. 2 cosas. La primera, de acuerdo al territorio nacional, es el nombre de los animales. Aquí se le llama mavilla, en la Junta de Guardianes se le dice cachirri, y la misma. Entonces, en cada parte le van cambiando el nombre, no sé por qué. Y segundo, cuando escuché que 50 millones de filatelistas, me parece poco, porque de 7.000 y pico de habitantes que hay sobre la Tierra debería ser como el 0.8. ¿Sí? Entonces me parece como
muy mínimo. Tal vez debe ser por lo difícil que es llevar ese arte adelante, ¿no? Sí, no, la filatelia, pues que la filatelista es una profesión, y como una profesión, pues 50 millones de profesionales en filatelia son bastantes. Pero claro, con relación a los grupos de habitantes, sí. Sí, claro. Y eso es... Sí, claro. Claro. Y además eso es una renta. Ahora, a mí me consta porque en el postal, cuando yo trabajaba haciendo mis estampillas, yo fui testigo de alguna ocasión, o no, varias veces, y a coleccionistas que llegaban o enviaban a los mensajeros, y desde antes de salir la emisión, ya tenían separado el cupo. Y no solamente de Colombia, del extranjero. Dije, yo necesito 50 pliegos, necesito 30 pliegos. Un pliego alberga, bueno, depende de la cantidad de estampillas, según el tamaño, un pliego puede tener 10, 20, 30, 40, hasta 50 estampillas, o más dependiendo del tamaño. Un pliego. Es muy interesante, esos pliegos son numerados. Y a veces hay coleccionistas que tienen el pliego, tienen la estampillita con la numeración del pliego. Eso la hace más valiosa. La estampilla que tiene sello vale menos que la estampilla que está virgen. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que ese valor facial, el matasello ya le quita valor. Pero solamente llega a valer más cuando él tiene el sello y el sobre del primer día de emisión. Ahí sí la cosa ya cambia. Porque el sello de primer día de emisión, vean, les voy a mostrar. Aquí preventivamente traje unos sobres. Les voy a mostrar a ustedes cómo es un sello de primer día de emisión. Ven por ejemplo en la estampilla del delfín del Amazonas, el delfín rosado. Ahí está la imagen del delfín, que también la tienen en su... Pero fíjense que el matasello dice primer día de servicio. No es el matasello normal. El matasello normal es, o le pone una estampilla, le pone un matasello distinto. ¿Sí? Dice simplemente Correo de Colombia. Y el sobre trae la imagen alusiva a la estampilla. No necesariamente puede ser la misma imagen, puede ser otra, pero que sea alusiva. Y detrás, aquí viene lo interesante, trae una numeración como un billete. Eso lo hace, este es un valor. Entonces, y aquí sí es importante el sello de primer día de emisión, que está diciendo, que está corroborando que esa estampilla fue lanzada con un motivo especial y que le pusieron el sello de primer día de servicio. Ese es el único caso en que la estampilla con matasello puede valer más. O también, como pasa con la estampilla con la Reina Victoria. No existen sino dos, así tengan matasello, valen muchísimo plata. Porque... En un conversatorio sobre numismática se hablaba de aprobar de junio, que es cuando el billete no ha circulado, sale en emisión, se compra y se guarda. En el caso de la filatelia también existe el término de sector de junio o hay otra aplicación. Pues, mire, hay un dato interesante. El Papa Juan Pablo II tuvo, ¿se acuerda cuando que le dieron un dedo y toda esa cosa? Alcanzaron a sacar una estampilla donde él sale sin un pedazo de dedo. Y esa estampilla alcanzó a salir. Se dieron cuenta que habían metido la pata. La recogieron, pero ¿qué pasó? Los que compraron esos sellos, eso les vale un jurgo de plata, porque ya no hay más estampillas de esas. Alcanzaron a recogerlas antes de que saliera alcanzaron a salir algunas. De tal manera que los beneficiados fueron quienes compraron esas primeras estampillas. ¿Sí? Ahora, errores. Hay una estampilla, yo no recuerdo si es búlgara
donde trae, creo que es un castillo, si mal no recuerdo, pero el texto lo trae al revés. Es decir, la estampilla está de cabeza, ¿no? Entonces esas estampillas también, desde luego que eso las recogen rápidamente, porque no son errores. Pero quienes los tienen son dueños de esos únicos errores y esos errores valen más. Eso es curioso. Lo mismo pasa con los billetes, con las monedas. Hay monedas que, por ejemplo, yo no sabía que hay unas monedas de esas de peso común y corriente, que esas blancas que salían, y yo lo supe por un sobrino. Dijo, mire tío, es que esta moneda en esta parte tiene esto y las otras no lo tienen. Y esto ahí salieron tantas monedas de estas. Por lo tanto, estas son más costosas y son únicas, porque tienen ese detalle que las otras no tienen. Y eso las hace más valiosas. Es que respecto a eso hay un dato que es popular. ¿Cómo creció Servientrega? Utilizaron a correos nacionales que tenía llegada a 1020 municipios de los 1100, a 1020 de los 1150. Entonces abrieron Servientrega. La gente llegaba allá, les cobraban más y utilizaban los correos nacionales para hacer llegar la información. Ahora que estamos hablando de comunicaciones. ¿Ya? Entonces, así fue que... Pero si eso, bueno, pero si eso, es que también como usted sabe que todo esto se maneja bajo el punto de vista económico. Si al postal eso le representaba también más entradas, de alguna manera. Todo eso es un movimiento que hay que, ¿sí? Tal vez al postal no recibía todo lo que recibió cuando le hizo la vuelta a Servientrega. Entonces, se beneficiaron juntos, de alguna manera. Pero bueno, esa es una cuestión que nosotros pensamos, pero vamos a ver si eso es cierto. Sí, porque son grabados. Son grabados, todas son grabados. Como aparecen ahí en la parte de atrás de cada estampita, de cada ilustración, aparece un grabadito. Claro. Bueno, y ahora sí. Entonces ya volviendo a la situación de las estampillas. Siempre las estampillas se elaboran con un objetivo, ¿no? El objetivo es, claro, a veces, como en el caso este, era propender por la protección de los recursos naturales, dar a conocer lo que tenemos y también que nos interesáramos por protegerlos, porque a veces conocemos, pero no nos interesa, o nos llega a interesar cuando ya tenemos las cosas perdidas, y esa sí es la parte más grave, y nosotros tenemos esa tendencia. Mientras a mí me vaya bien, lo demás no importa. Y no debe ser así. Entonces estoy dispuesto. Preguntas relativas a lo que es los sellos postales, todo este tipo de trabajos que hemos realizado con estampillas. Maestro, yo tengo una pregunta frente al proceso de creación de la estampilla. O sea, cuando usted le encarga cómo es el proceso inicial, ahí nos da un poco, digamos, durante la charla, pues todo su conocimiento científico, pero digamos ya el proceso creativo, cómo es, cuáles son las medidas reales para que se convierta precisamente pues, en un objeto tan diminuto, que nos pueda hablar un poco como acerca de todo el proceso ya creativo desde el punto de vista pues, de un artista. Bueno, el proceso creativo comienza con la intención, digamos, de la persona o de la entidad que quiera hacer el sello postal, porque generalmente un sello postal no nace así porque sí. Siempre debe existir algún interés, ya sea de tipo, digamos, recordando alguna efemérides, dándole prelación a algún hecho importante, algún personaje. En fin, hay muchos ejemplos que pueden. Entonces, seleccionado el motivo, se selecciona también el tamaño, es decir, el formato. Y eso tiene que ver mucho con la edición. Y ya después del proceso, generalmente una estampilla puede tener un tamaño, más o menos de un tamaño carta, aunque haya estampillas de cuadros y de cosas famosas. Hay que tener en cuenta así cuando se elabora una estampilla, que al reducir el detalle sea visible. Cuando son estampillas a colores muy fuertes, pues los mismos colores por sí solos
hacen la división, pero cuando son líneas, hay que tener cuidado al trazar una línea, porque si una línea de un tamaño, digamos, se reduce 20 veces un tamaño grande, por ejemplo, se reduce 10 veces, pues la línea tiende también se hace mucho más angosta. Y si es mucha la reducción, se pierde. Entonces hay que tener cuidado con eso. Cuando hay colores no hay mayor problema. El problema es cuando son líneas. Ahí sí, cuando son dibujos, hay que tener mucho cuidado con eso porque hay que trabajarlos teniendo en cuenta el tamaño de la estampilla. Uno lo hace en un tamaño por encima de un tamaño carta. Sí, normalmente esos son los artes son así. Pueden ser eventualmente un poco más grandes o pueden ser, qué sé yo, cuadros, como han hecho reproducciones de Obregón, de Roda, en fin. Pero a esos cuadros les han hecho su ajuste para que salgan nítidos, para que salgan perfectos. Y cuando son colores, pues no tiene mayor problema. El problema es cuando son pequeños y son, por ejemplo, dibujos o grabados. Ahí sí tenemos que tener mucho cuidado con eso. La artista natural obviamente debe actualizarse con la cuestión de que ahora a la hora del fototoyo, ahora se convierten cosas pequeñas, ¿cierto? Porque si sigue con su artesanía, o sea, no tiene campo de competición. Claro que ahorita hay unos programas bueno, el Photoshop es simplemente para modificar, ¿sí? Pero cuando ahorita hay unos programas especiales para creación de imágenes, ahí es válido cuando el artista es el que crea la imagen. Pero cuando utilizamos los medios que tenemos para simplemente fusilar imágenes y colocarles un nombre, pues eso ya sí es grave, porque y eso lo están permitiendo ahorita. Si hay una imagen que está puesta ahí, uno la puede utilizar, dependiendo. Claro, hay veces esas imágenes vienen con derechos de autor, entonces hay que tener cuidado con eso. Pero lo ideal es que el artista utilice ese medio, que lo utilice, no que se vuelva esclavo del medio para hacer cosas que no son de él y le ponga el nombre personal. Eso sí está mal. Pero el resto puede utilizar, son medios válidos, igualmente como la fotografía. De por sí la fotografía hoy en día es un medio tan válido como el dibujo, como la pintura, como la escultura. Inclusive hoy en día un performance es igualmente válido. Una intervención de espacio es igualmente válida. Pero lo que yo le digo a mis estudiantes es, porque una vez me preguntó un estudiante, dijo, maestro, ¿cómo hago yo aquí para que eso tenga un valor artístico? Y mi respuesta fue automática. Me dije, mire, que no pierda nunca el valor estético. Si pierde el valor estético, olvídese que eso tiene un valor artístico. Entonces, vamos a ver, me decían, pero maestro, ¿y entonces cómo hacemos? Porque es que son cosas, y de pronto quedan en una grabación, pero si la grabación es mala, tampoco le sirve para nada. Y miren lo que es el teatro. Uno puede decir el teatro, el cine. Tiene un alto valor estético. Un alto valor estético. Decir películas con Óscares, con ese tipo de cosas. Pero a veces vemos de entregarte unos videos terribles. Y es decir, ¿y hasta dónde se puede llamarse arte? Entonces, yo les digo a ellos, siempre les recalco mucho que tengan ese valor estético, ese valor investigativo, que lo hagan que realmente sea una obra de arte. El timbre electrónico va a acabar con la estampilla, si es que todavía quedan estampillas. ¿Qué? El timbre electrónico, o sea, en lugar o el porte electrónico, en lugar de poner una estampilla, te pasa por una máquina, ¡pam!, que voy a sellar. Ah, no, el timbre siempre existió. Siempre existía el timbre. ¿Cómo se llamaba eso? ¿Tú recuerdas cómo se llama? Franqueadoras se llamaban las máquinas. Sí, que ya usted la mete y iba parando una máquina y eso era en serie. Y se iba colocando un sello en serie con el valor. Nada más. Y con el nombre de postal, en fin, qué sé yo. Hoy es 4.72. Pero el valor de la estampilla no pasó de moda. ¿Por qué? Porque ese sello nadie lo va a coleccionar.
pero en cambio el sello postal, la estampilla sí. Por lo tanto, no va a pasar de moda. ¿Se va a reducir? Sí. ¿Por qué? Porque lo van a utilizar más que todos los coleccionistas. Pero, porque ahorita una carta usted la coloca en internet, el WhatsApp y todo. Y yo en alguna conferencia que dictaba en Medellín, estaban estudiantes de artes prácticas de la Universidad de Medellín, y yo les decía, es que mire, y observé una pelada que estaba en un lado del estudio y el otro al otro, y entonces ella le hacía tal vez con el WhatsApp, y el otro se reía ella y le contestaba. Y entonces yo decía, mira cómo se ha perdido esa parte personal de acercamiento, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor le decía, y lo dije ahí, y ellos se reían, decía, le manda a decir, uno está a 10 metros, y le manda a decir, amor te quiero, y le manda un emoticón. Y en la otra responde, dije, yo también, y un corazón haciendo así. ¿Cierto? Carajo, caminan 5 pasos el uno, 5 pasos el otro, se cogen y se dan un abrazo y un beso, y es mucho más rico además. ¿Sí o no? Bueno, entonces. Bien, y yo, pues les agradezco su presencia acá. Espero que esta pequeña charla que hemos tenido haya sido de su interés y desearle nuevamente mil gracias.